Gloria Iglesia, Casa de Adoración y Restauración Kainos. Birmania Mingetti con ustedes, hija de la casa, hija de Dios, sierva inútil. Continuamos, como decía nuestra madre pastora. Ustedes saben que la semana pasada hablamos de Cueva, hablamos de esa situación donde el Señor lleva a sus hijos, donde nuestro hermano, como decía la pastora, sentó un primer fundamento tan importante, y con el tipo de personas que nosotros nos tenemos que reunir o que Dios nos manda para que aún nosotros en el proceso, en el desierto, podamos ir caminando de la mano con ellos, sin importar si estamos desbaratados, como decíamos, angustiados, sin importar que la condición de cada uno no esté en el nivel que uno cree que deba estar para seguir al Señor. Y es ahí donde creemos que no estamos preparados para guiar a otros o para caminar con otros, es que el Señor se fortalece en nuestra debilidad, como decía el apóstol Pablo. Él no se gloriaba de sus dones, de sus talentos, y tampoco se gloriaba del dolor que sentía. Sin embargo, decía el Señor que no le quitara ese aguijón, porque el aguijón, imagínense, como una espina, una estaca clavada en la espalda que molesta. A algunos le ha dado una tensión muscular en algún momento que tú respiras y sientes como que algo está atravesado. Y tú dices, wow, parece un aire, pero no se va tan fácilmente. Eso es un aguijón. Eso es un aguijón. Y doy gloria a Dios porque trae la palabra aguijón y se van a dar cuenta que el aguijón se parece a algo que les voy a hablar más adelante. Salmo 73, 25, 26, que es la palabra, busquen su palabra otra vez, el fundamento de la adoración que acabamos de escuchar, que acabamos de proclamar nuestra adoradora en el altar. Y quiero que vayan en la versión Reina Valera para que lo lean conmigo. Salmos 73, verso 25 al 26. Y cuando lo lean, yo quiero que lo lean conmigo porque quiero que entre en su espíritu cada palabra de este salmo para que pueda hacer vida en su espíritu la palabra que le he traído. Salmo 73, versos del 25 al 26 en la versión Reina Valera. Me dicen amén y nos vamos juntos. Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Cuando nosotros hacemos esta declaración que tiene este salmo, podemos irnos a ese momento. Y antes de decirle, yo quiero que me levanten la mano aquellos que han hecho la oración de confesión al Señor. Amén. Que le ha dicho, Padre, yo te creo, Padre, yo te entrego mi vida, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero que tú me guíes, quiero que me des sabiduría. Y aún aquellos que no han confesado al Señor, ¿cuánto creen en Él? Y de alguna manera han conversado con Él de que quieren que Él sea por encima de todo, que dicen, bueno, tú me cuidas. Aún no han confesado esa confesión en el altar. Han tenido algún tipo de conversación con el Señor. Levanten la mano, que saben que hay Dios, que creen en Él, aunque no le han visto de manera física, pero que saben que hay una fuerza mayor. Amén. Amén. Cuando nosotros decimos eso, nosotros estamos comprometiendo un espacio en el mundo espiritual como hijos de Dios. Cuando nosotros confesamos a Dios, nosotros decimos, tengo un pasado, tengo una vida, tengo intereses particulares, pero yo quiero que tú seas mi amo y Señor. Yo quiero que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Estamos haciendo una petición al Señor. Estamos haciendo una oración de arrepentimiento muchas veces. Otras le decimos, mira, no sé bien cómo te fallé, porque tenemos ese tipo de conversación con Dios. Habemos quienes no sabemos lo que le hicimos mal, otros sí lo sabemos, preferimos callarlo, pero igual dice la palabra que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles ante el trono de la gracia para que ese pensamiento
que no se pudo convertir en palabra, a veces porque no sabemos ponerle palabra a lo que nos sucede, pero el Espíritu de Dios da testimonio en los cielos y eleva eso que tú tienes en tu corazón. Entonces yo quiero que en esta mañana usted descanse y usted descanse de esa culpa, de ese sentimiento de que usted tiene que estar como muy perfectico para agradarle a Dios. Como que usted tiene que orar como Francesca o tiene que coordinar el servicio como Rosemary o tiene que verse tan refrescante en su adoración como Lía, como Mía. Hay un corazón y hay intenciones del corazón que aun cuando nosotros no estamos listos para poner en palabra eso, el Espíritu de Dios, miren, el Padre se movió muy fuerte aquí. Él entró en medio de la adoración a sanar corazones. Él entró a abrazar. Él entró a decirle a cada uno de ustedes que están aquí, a cada uno de nosotros, yo vine, yo llegué como el león de la tribu de Judá y la adoración que hacen para mí me gusta. Me gusta. El Padre se agradó de la adoración que descendió en esta casa. Y por eso yo le quiero decir que eso que usted le da a Dios, en la capacidad que hasta esta fecha tiene, a Él le no tenemos que parecernos a nadie. Porque hay que tener esa disposición. Por eso yo oro para continuar con este mensaje. Como oraba el Señor al momento de hacer el milagro, proclamaba éfata, sé abierto. Éfata sobre cada uno de tus hijos, Dios, en esta hora, Padre. Sé abierto, se abren los ojos, se abren los oídos, se abre el entendimiento en el nombre de Jesús. Se abren los oídos, Padre, espirituales, para entender lo que tú traes en este día, Dios. Para entender, Padre, y todo bloqueo de pensamiento, de estructura, Señor. Aún toda expectativa que cada uno tenemos o tienen mis hermanos en el día de hoy de lo que tú vas a entregar, sea quitada, Padre. Me quito yo y te pones tú en este momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces le decimos a Dios, vengas conmigo lo que quieras, pero no tenemos la conciencia de qué significa eso. Y comenzamos a caminar y nos comenzamos a amparar en muletas. Y yo quiero definirle muleta por el diccionario de la Real Lengua Española y significa la muleta o bastón. Todos conocen lo que es una muleta. Amén. Dice aquí que es un apoyo para el cuerpo humano diseñado con el propósito de asistir al caminar cuando una de las extremidades inferiores requiere soporte adicional durante el desplazamiento. Comúnmente, cuando el ser humano sufre algún tipo de incapacidad para caminar con algunas de estas. Y hay otra definición por ahí que pude estudiar que decía que esta muleta tiene que tener el material y la estructura apropiada para poder sostener sin quebrarse, porque si nos apoyamos en algo que no tenga esa entereza, nos vamos a caer. Entonces, en el proceso de caminar, nosotros comenzamos a buscar mentores en distintas áreas, o amigos, o confidentes, y terminamos haciendo las cosas que regularmente dice otro, porque adoptamos una posición de conveniencia para que nos vayan acomodando y alivianando el camino. ¿Cuántos mencionan la palabra manita y manito? Esa es la palabra más, señores. Es no manita, manito de que somos hermanos en Cristo. Quiero que se me vayan al manita. Ay, manita, ven, ayúdame con esto. Cuando tú le dices manito, a mi hermano yo le decía manito, me dolía la cabeza y me llevaba jugo de toronja y me cuidaba para que yo no hiciera lo que hace, porque yo siempre tenía una migraña de niña. Él me ayudaba. Y ahora me llega a mi memoria que él fue una muleta para mí en momentos donde yo no quería hacer oficios. Señores, yo no quería hacer lo que a mí me tocaba. Yo era la más chiquita, yo lloraba antes que papi me diera la pela. Y me ponía mal y eso eran unos gritos. Señores, eso es manipulación. Cuando nosotros cogemos esa muleta de manito, ay manito, ayúdame con esto, y ese manito derrite la gente. Y ese corazón de nosotros tiene una distorsión tan grande con el manito y manita que tú te derrites. ¿Cuántos no usan eso con los esposos y las esposas? Pero no me voy a entrar en esa materia. Porque si no entramos en esa materia, voy a tener que dejar de dar una parte importante. Pero ¿saben que eso es una muleta?
Nosotros le hemos dado titularidad de asistente especial a gente y a cosas, porque no solo me refiero a gente, que Dios nos ha mandado a que así sea. Porque tú vas a caminar con el carácter de alguien más. ¿Cuántos predicadores? Y no estoy aquí para criticar a los ungidos de Dios, me voy a incluir. No fluimos y andamos en la unción prestada de alguien más. Los que un día caímos en el ver mucha prédica de YouTube de todo el que nos mandaban. ¿Cuántas veces decíamos, yo estoy viendo una gente, pero no es esa? O sea, yo estoy viendo a alguien que como que dice algo, pero su movimiento, su mover, no me encaja. Y a tu espíritu no llega un alimento, porque ahí no hay una integridad espiritual. Ahí está la unción prestada de alguien más, imitada. Y yo que estoy buscando, Señor, quiero todo de ti, porque fuera de ti nada deseo. Y me voy entonces pegando, esta muleta no me funcionó, déjame coger la otra. Esta no es conveniente para mí, me voy a apoyar en la otra. Y miren cómo se ve una persona cuando está apoyado de una muleta. De esta manera, las muletas envejecen los huesos, porque no te permiten ejercitar el músculo espiritual. No te permiten tener la forma idónea que el Señor determinó para ti en la eternidad, para que fueras un servidor genuino de su reino. Nosotros servimos en nuestras profesiones, servimos en los ambientes sociales, servimos aún cuando estamos callados con una actitud de humildad, servimos en la prudencia. No es necesario apoyarse en muletas cuando ya el Señor te dijo que nosotros somos perfectos en Él y fuera de Él nada somos. Y yo quiero hablarle en este sentido de 5 cosas que David tuvo que dejar para poder luego llegar al entendimiento de que Dios le era suficiente. Unas las dejó, otras les fueron quitadas. Lo primero que él perdió fue su buena posición y lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 18, porque David tuvo un recorrido. Ustedes conocen su bella historia, conocen que David fue ungido por el profeta Samuel. Pero si nos vamos más atrás, vemos que Ana tenía una oración porque no podía tener hijos y fue dada hasta por borracha en el templo. Y cuando Ana hizo una oración de su corazón que agradó al Padre y llegó al trono de la gracia, le dijo, lo último que le dijo, Señor, yo te lo entrego para tu servicio. Que es la misma oración que le decía ahorita, Señor, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida, haz lo que tú quieras y nunca te apartes de mí. Señor, yo reconozco que he pecado y yo te pido, Señor, que me perdones. Eso hizo Ana. La oración de Ana cuando entrega a su hijo fue una oración también de arrepentimiento. Porque cuando tú vas a dar lo más preciado desde antes que Dios te lo entregue, ya tú estás en una revelación eterna de que nada es tuyo, sino que todo viene de Dios. Entonces Ana le dijo, yo te lo voy a entregar a tu servicio. Y Ana fue, la misericordia de Dios visitó a Ana y Ana tuvo su bebé. ¿Y quién fue su bebé? Profeta que Dios levantó y escogió y lo envió a ese lugar donde había muchos hijos en línea para ungir a ese profeta. Pero antes de hacerlo, Dios le dijo, no te fijes de su hermosura, si es alto, si es pequeño. Y el padre de David le presentaba a todos, pero mira este, que este más buen mozo, este más fuerte. A veces tenemos un carácter y tenemos un mover, que es un mover como que todo gira alrededor mío, pero por dentro estamos quebrados, vacíos y todavía no estamos en el nivel de nosotros poder guiar a otros. El profeta cuando ve que el papá, porque el papá no tenía la revelación de David, ¿me siguen? Él le presenta, pero en la unción que tenía Samuel desde la eternidad, desde la oración de su mamá en el templo, porque todo se concretó allá desde antes de estar en el vientre, ya el profeta sabía y dijo, pero búscame a otro porque no está aquí. En este concurso aquí no está.
y el que estaba siendo siervo inútil para el hombre, pero que agradaba a los ojos del Padre, estaba creyendo que no podía y que no estaba listo y no tenía la menor idea de lo que le vendría. Lo trajeron y el espíritu del profeta, yo puedo sentir o pensar o imaginar que saltó cuando lo vio. Y supo de parte del Espíritu Santo que ese era el rey que él tenía que ungir. Pero David, ustedes saben, como sentó el precedente el hermano, que fue ungido, pero él comenzó un proceso. Y de esa cueva, de ese proceso es que nosotros estamos hablando. Porque son temporadas. Y dice la palabra en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Entonces, el tiempo profético de la escogencia de un hijo de Dios llega, pero comienza un hilo profético donde hay que caminar con la sabiduría y el Espíritu me ministraba, es que tienen que pedir mi sabiduría. Porque la sabiduría, dice Santiago 3, que viene de lo alto, es primero pura, después verdadera, después perfecta. Y yo les prometo que al final le voy a entregar ese verso para que se lo lleven. No nos podemos complicar. La palabra de Dios está ahí y nos dice cómo vamos a caminar cuando estamos encerrados en esa cueva. En esa cueva hay humedad, en esa cueva hay sequedad, en esa cueva la luz del mundo no entra. Es la luz del mundo la que no entra si dejas que sea la de Dios que ilumine, porque el oprobio, la sequedad, todo lo que tú puedes imaginar que hay una cueva. Quienes se sienten en una cueva, imagínense que ahora mismo cerramos los ojos y sucede algo sobrenatural donde nosotros nos vemos solos, no entre todos unidos, sino cada quien en una cueva, donde tú puedes vociferar alto y nadie te puede oír. Tú no sabes ni en qué país caíste. Tú no sabes ni qué hora es. Se te va a olvidar si comiste o no comiste, porque te puede visitar la depresión, te puede visitar el desánimo, te puede visitar aún una conciencia distorsionada de lo que tú eres y comenzar a sentirte que no eres digno. Pero cuando la buena posición de David fue quitada, porque luego que ya les he escogido, pasa un tiempo de que todos sabemos que venció a Goliat y se fue ganando el favor y gracia, y su fama creció ante el rey Saúl. Entonces, después pasa a ser quien toque el arpa para que los demonios huyeran de Saúl, porque Saúl era atormentado. Y hubo una escena muy, muy difícil que sucedió. Imagínese que tú tienes a alguien que te cuida, a alguien que tiene un sonido del cielo para que tú seas liberado de lo que te está atormentando. Porque probablemente David pudiera representar una muleta para Saúl en algún momento. Él fue una muleta porque cuando Saúl él era muy temeroso, señores, Saúl tenía miedo y era rey. Si tú eres mamá y tuviste hijo y no sabes cómo lo iba a criar y tiene miedo, sí, es válido tener miedo. Si tú eres hijo y te has sentido atemorizado de querer estar bien a los ojos de tu padre, de tus padres terrenales o en el círculo donde te mueves y te has sentido con temor, es válido. Es válido porque todo va sucediendo. Es un ensayo donde nosotros vamos siendo moldeados. Entonces, después de ser quien tocaba, fue su paje de armas, o más bien el comandante de lo que era la corte que protegía al rey. Eso fue David también. Señores, David fue un hombre muy bendecido, porque David se le dio como premio a Mical, la hija del rey Saúl. Mical era una mujer hermosa, era una mujer sabia. Pero ¿qué sucede? Que después de él quitársele la posición, porque ya él dejó de fungir como el paje de armas, él andaba huyendo porque los demonios que atormentaban a David lo tenían puesto en contra del mismo rey. Mical utilizó varias estrategias, dice la palabra. En Primera de Samuel lo vemos. Ella hasta ocultaba a David del séquito del rey que lo andaba buscando para matarlo. Porque aunque era un hombre de confianza y que amaba a Saúl, lo que operaba del enemigo en el corazón de Saúl cuando lo atormentaba era para perseguir a aquel que lo ayudaba. Ella mintió,
Ella manipuló, Mical manipuló información y luego, para quedar bien con su papá, después de esconder a Saúl, ella le dijo otra mentira al papá para quedar bien con usted. Oigan esto. Ella primero le pasó un paño y lo escondió a su marido. Y después, para quedar bien con el rey, le habló una mentira. Y le dijo que era él que se había escondido y le inventó una historia, señores. Tremenda, tremenda. Cuando Dios vio que entró una operación de maldad en el corazón de Mical, y ya sabiendo Dios para qué había llamado a David, se la quitó. Le quitó la esposa. Él no tomó la decisión de dejarla. Aquí ya Dios fue fuerte y celoso. Y esto lo podemos ver en la palabra, en el capítulo 19, del 11 al 17, que les invito a que lo busquen. Y yo le pregunto, ¿hasta qué punto un esposo o una esposa puede comprometerse de tal modo que afecte el depósito de Dios sobre el odres de su cónyuge? Eso me ministraba el Espíritu Santo de Dios. Y después que me ministraba eso, me decía, ¿hasta qué punto está la manipulación entre hijos y padres e hijos? Porque si no estuviera, la palabra no hablara de que él vino a reconciliar el corazón de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Dios da la restauración, Dios da la reconciliación, pero en la familia, eso es lo más doloroso de lo que el Señor me ministró, señores, porque yo tengo familia. En la familia vivimos eso a diario. ¿Hasta qué punto mi marido o yo como esposa o entre hermanos, entre hijos frente a sus padres y viceversa, se puede afectar en nombre de que tenemos un vínculo que puso Dios en la eternidad? Tu odres. Y para los que no saben, porque hay personas nuevas, lo que es un odres es un contenedor de cuero donde se depositaba el vino. Y ese contenedor, dice la palabra, que nadie vierte un vino nuevo en un odres viejo. Entonces, si todo se trata de vino, de restauración, de propósito en el Señor, de ser sanados en esa cueva, lo primero que el Señor va a hacer es que va a quitar todo aquello que entorpece la restauración de ese odres. Todo es quitado. Mira, usted me dirá, pero no sea drástica porque tú dices eso. Es que no lo digo yo. Es que un vino nuevo es algo muy preciado. El vino que teníamos ayer para caminar no es el que necesitamos hoy. Necesitamos que esta vastilla se limpie, que sea delastrada de todo aquello que se opone al depósito de Dios para poder caminar conforme Él ha dicho. Luego le quitó una tercera cosa, su relación con su profeta. Y esto lo vemos en 1 Samuel también 19 hasta, y también en el capítulo 20, porque tuvo un tiempo donde huyó con su mujer y corrió hacia su profeta Samuel. Entonces, consultaban, los profetas eran consultados porque eran tomados en el Antiguo Testamento en aquellos tiempos como esa voz de Dios y aún en estos tiempos, pero las cosas tuvieron un cambio cuando el velo se rascó y podemos ir directo a la presencia y Dios revela. No es que no le revelaba a los reyes, no es que no le revelaba a esos grandes sacerdotes, pero en el Antiguo Testamento vemos que el Señor tenía unos niveles. Y eso es así aquí hoy. Conforme tu madurez espiritual está lista, se te van revelando algunos niveles. Porque tú no puedes recibir algunos diseños hasta que no tengas la revelación, la capacidad para que tu asiento espiritual pueda caminar en eso que Dios ha dicho. Así que si tú tienes tiempo diciéndole a Dios, quiero que me muestres claro tal escenario o tal cosa, no lo entiendo, no lo veo claro, no te angusties, no te angusties porque es que va por niveles, va por los niveles que el Padre determina. Y eso pasaba entre los reyes y sus profetas, porque la profecía está alineada al corazón. Y no siempre tú eres embestido, ungido como rey, porque tu corazón está listo frente a los ojos de Dios.
nosotros vemos registrado en el Antiguo Testamento que hubo reyes, señores, que Ezequías freía a sus hijos en aceite. Y fue permitido ese rey por Dios. El hecho de tener un nombre de posición secular no significa que hay un corazón alineado a Dios. Por eso siempre la iglesia tiene que levantarse en oración por las autoridades, en respeto porque fueron puestas, pero son puestas porque en un momento histórico determinado es lo que necesita ese pueblo para abrir los ojos, para clamar, irse de rodillas y reconocer que estamos mal. Fíjense la importancia de un rey frente a un profeta. Le fue quitado, ellos se separaron y David cada vez más comenzó en la ecuación a tener menos personas a su lado. Luego, la cuarta cosa que el Señor quitó fue a su amigo. Ahí él perdió su puesto, a su esposa y a su consejero espiritual que ya mencionamos. Y ahora acude a la única persona que sabe que siempre le apoyaría y era su amigo Jonatán. Y era su amigo Jonatán, que ustedes saben la historia de Mefiboset, que fue descendiente de Jonatán, que de ahí sale la adoración que todos cantamos y no sabemos por qué la cantamos muchos, no tenemos el entendimiento. Vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey. ¿Cuánto? Yo quiero que me levanten la mano a sinceridad, porque yo era una que lloraba, hasta en el baño me iba en grito con esa canción, señores. Yo le decía a Robin, yo me ponía mala con esa canción. ¿Y saben qué hay detrás de esta adoración? Una promesa de David a su amigo Jonatán. De restitución. De restitución. Mira, todavía tú y yo no nos veamos en esta tierra. Cualquiera que quede vivo de tu descendencia, yo lo voy a proteger. Porque sí tenía David, que era una persona de pacto. Era un hombre de pacto. Era un hombre de creencias firmes. Y cuando él decía, lo voy a hacer en el nombre de Jehová, lo hacía. Los pecados que tuvo, que no vamos a tratarlos ahora, no le quitaron el llamamiento santo que él tenía. Por eso yo te digo hoy, todos los tropiezos que tú has tenido y continuamente tienes, no te quitan para lo que Dios te llamó. Lo que van a hacer es retrasar el tiempo en esa cueva de Adulán. Van a retrasar el tiempo, pero Dios no se mueve ni tiene sombra de variación, dice su palabra. No se mueve. Nosotros nos movemos y lo que hacemos es que pasamos y nos retardamos en un tiempo donde ya nos toca salir hacia otro tiempo y nos retardamos porque no entramos en la revelación. Yo le decía, Señor, pero hay tanto que se puede decir de esto. ¿Qué es lo que tú quieres que sea dicho de esto? Y él me decía que me pidan mi sabiduría. Los amigos de David, su profeta, su mujer, no es que eran malas personas en su totalidad, no los vamos a crucificar, porque tuvieron sus virtudes, pero fueron muletas para poder sacar el rey que gobernó más de 40 años, porque se trata de Dios, se trata de su diseño, no se trata de un movimiento horizontal, de los que tengo al lado, me apoyo en ellos y camino, yo lo voy a hacer mañana, yo me voy a discipular mañana. Yo voy a hacer tal asignación mañana, porque Dios me conoce y Él conoce, eso lo decimos nosotros. Él conoce mi corazón, él sabe todo lo que yo he sufrido. Mira, Él sabe lo mal que me ha hablado ese hombre. Él sabe que ese hombre no me provee. Él sabe que mis hijos han sido malcriados, que cuando yo lo he castigado porque se lo ganaron. Él sabe que yo no le doy más porque no tengo, pero yo si tuviera el mundo se lo diera. Dios sabe que yo lo voy a hacer a mi ritmo porque Él conoce mi corazón. Pero ¿saben qué? Hay sogas cortas y hay sogas largas. De acuerdo al peso de lo que Dios te manda hacer en la vida, es el tiempo que Dios te pone. Es el tiempo que Dios te pone. Habemos quienes no tenemos ni un chininín de soga. Hay otros que se confían de la soga larga. Hay unos que se confían de la soga larga, Señor, y creen que ya la comisión importante y eterna que Dios puso sobre ellos fue removida porque es mejor estar cómodo. Pero la comodidad no trae vida eterna. La comodidad no trae llamamiento oportuno. La comodidad nunca trae obediencia.
La comodidad no trae sujeción. La comodidad no trae muerte. La comodidad no trae mudanza de temporada. La comodidad no trae el reloj profético que te conecta con el Ejad, con Dios, uno con Él, para poder tener esa sabiduría que es pura y es verdadera. Cuando en Lucas el Señor hablaba, miren el vino, cuando el odre está roto, lo que pasa. Ese es el Señor depositando el alimento de este tiempo. Ese es el Señor queriendo restaurar nuestros jóvenes. Ese es el Señor queriendo sanarlos. Y los padres poniéndole muro para que eso se tarde. Nosotros mismos, diga yo, todo lo que tienen yo, diga yo estoy impidiendo que este proceso se acelere. Sanar el corazón de nuestros hijos, sanar nuestro propio corazón. A eso entramos a una cueva, a que Él vende las heridas, ese Dios que se paseó, que muchos sintieron ese abrazo ahorita y dijeron, wow, ¿qué es lo que pasa? Unos se paran de pelos, otros nos rajamos a dar gritos y no sabemos qué es lo que pasa muchas veces. Jehová estuvo aquí, el Santo de Israel, entró y abrazó. ¿Cuántos sintieron ese abrazo ahorita? Eso es lo que pasa cuando el odre no está listo. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar que Jesús siga desparramando un vino? Porque lo estamos poniendo en vergüenza y estamos retrasando la bendición. En Génesis 22 leemos acerca de las instrucciones de Dios a Abraham, de subir a una montaña y ofrecer a Isaac en holocausto. Eso es una dedicación a Dios. Muy bien. Puso algo de leña, algunos sirvientes estuvieron en el lugar. Eso fue en el monte Moriah. Todas las condiciones están puestas para un sacrificio. Pero cuando tenemos que entregar a Isaac, nos echamos para atrás. Ya hay revelación, hay alimento, la Biblia está aquí, tenemos casa para la gloria de Dios, tenemos iglesia, tenemos formación, tenemos ese encuentro que hemos tenido cada uno con el Señor de dirección. Pero llega el momento en que hay que entregar a Isaac y nos echamos para atrás. No nos conviene avanzar. Simplemente no nos conviene porque somos sabios en nuestra propia opinión. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú puedes en este momento nombrar para ti, no tienes que hacerlo ahora público. ¿Cuáles son esas muletas de amigos cercanos, personas, cosas que no quieres dejar para que el Señor se entrone como número uno en tu vida? Yo quiero que cierres tus ojos. Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son esas cosas, conductas, lugares, personas que hemos tomado como muleta y peor aún, que en la debilidad que tenemos en nuestro espíritu, en nuestra mente, ellos se han dado el título y se han tomado el derecho? En el derecho se dice subrogarse en los derechos de otros, señores. Subrogación. El Espíritu me trae ese término. Se han subrogado en los derechos de Dios para venir a aconsejar, para venir. Yo te quiero, manita. Tú eres importante para mí. Tú sabes que yo nunca te voy a dar un consejo fuera de lo que te convenga, porque yo te quiero. Se han subrogado en los derechos de Dios y nosotros se lo hemos permitido. Se lo hemos permitido porque no queremos quemar la leña que quemó Abraham en el monte Moriah. Cuando las lágrimas bajaban
Cuando Abraham, que estuvo de cerca, así como Moisés, en la presencia de Dios, subió con su bebé, con su niño hermoso, precioso, y lo llevaba y las lágrimas caían. Yo pudiera imaginar que ese niño iba empapado de lágrimas y dice la palabra que le decía, papá, ¿a dónde vamos? Y su mujer Sara, que era una mujer de revelación y de honra, que le decía Señor a su marido, empezó a tener una inquietud en el espíritu. Pero Sara se tiró en oración. Espíritu Santo. Sara entró en el lugar que ella tenía que estar, adoptando la posición de intercesora, la posición de revelación de que estaba aconteciendo algo grande, que Dios no le decía exactamente lo que era, pero Sara, su espíritu saltó y dice la palabra que ella estaba inquieta y decía, pero es que están durando mucho. Y mientras una madre conectó su depósito de una mujer que honra, una mujer que vela, una mujer que ama a ese hijo que Dios le dio, inmediatamente descendió el favor y gracia. Y cuando Abraham miró, había un cordero, había un animalito. Y él supo que Dios llegó a trastornar, pero hubo un corazón que en ese momento de oscuridad, caminó en obediencia. Caminó en obediencia. Hay una quinta cosa que le fue quitada y fue la autoestima a David. Él la perdió. Era algo que él perdía porque él visitaba el tabernáculo y el sacerdote Ahimelech lo saludaba con temores y preguntas y le dijo, ¿por qué estás aquí solo sin nadie? Y David responde con estas dos mentiras. El rey me ha dado una misión que no debe ser revelada a nadie más. Esa fue una mentira número uno. Y luego le dice, oigan lo que es el ego. Y mis siervos me esperan en el lugar a donde los he enviado. Segunda mentira. Eso lo vemos en Primera de Samuel 21. Todavía David, Dios le estaba quitando cosas y él seguía mintiendo. Porque él tenía que guardar su pose del reverendísimo y santísimo, ungido, escogido desde la eternidad. Mentiritas chiquitas, piadosas. Dice el Salmo 73, 25, 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero entonces cuando utilizamos esas muletas, nosotros le estamos poniendo a esas cosas sustituir el lugar de Dios, sustituir esa revelación que viene estructurada, que viene con la savia de las plantas, que es la que la alimenta. Fíjense en una planta, savia, clorofila, agua, una tierra que está preparada. Todos esos componentes los puso el Señor. Y dice la palabra, cuando Pablo discutía con Apolos, que si eran unos de Apolos en los tiempos de Pablo, los fariseos decían, ¿de quién tú eres en un partido político? ¿Tú eres de Apolo o eres de Pablo? Y Pablo le dijo, uno sembró, yo puse la semilla, uno de mis siervos sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Te dirá, ¿esas muletas son malas? No, no siempre. Porque a veces decimos, pero es que si no puedo, alguien me tiene que ayudar. Sí, está bien buscar orientación y gente sabia. No está mal, pero la sabiduría que Dios habla, el discernimiento, es saber de quién tú recibes un consejo. En el tiempo en que terminó esa relación de algo circunstancial, saber que fue Dios que permitió ese consejo, saber cuando tú te quedas prendado de esa muleta. Y la señal está puesta para aquellos que creen, dice la palabra. Tú vas a poder pasarte la vida entera pegado de personas incorrectas, de situaciones incorrectas. Y si no te meten en el secreto a decirle, Señor, yo quiero proclamar que las señales le siguen a los que creen, no vas a entender las señales de cuando te tienes que despegar de una muleta que tú te has adjudicado, que alguien se ha subrogado en el derecho de Dios para caminar contigo.
Ofrecen un alivio temporal. Las muletas ofrecen un alivio temporal porque tú sientes una carga compartida de que, ay, tú me entiendes, ya me siento liberado. Ya me siento liberado por durar todas esas horas contigo en el teléfono. Ya como que siento que avancé mucho porque hablé una hora contigo. Y tú siempre tienes una palabra para mí. Y antes de esa hora en el teléfono, ya tú hablaste con Dios. Ya tú hablaste con Dios. Y el Señor me decía, son sabios en su propia opinión. ¿Cuántas veces yo caí en eso, señores? Y seguimos cayendo. Y yo le decía, Padre, ¿cómo salimos de ahí? Pidan mi sabiduría, que es pura, que es buena y que es verdadera. Escuché la voz del Espíritu decir, mi amor no está condicionado a tus deleites. Lo que me pides no está alineado a lo que yo quiero hacer contigo. Fue muy fuerte escuchar al Señor decir esto. Porque esto no fue para el público que está solo de allá, dice el lado. La palabra cortó para acá. ¿Cuáles son los deleites que nos impiden y nos detienen y nos retrasan de eso que Dios ha dicho que quiere hacer con cada uno de nosotros? Mi amor no está condicionado, porque oramos y decimos, es que tú me amas, yo soy tu hija, yo confesé tu palabra y dice tu palabra que desde el vientre te conocí, te envié como profeta a las naciones y he puesto mi palabra sobre ti y aceleraré, le dijo a Jeremías. Y el Espíritu me ministraba el llamamiento de Jeremías. Entendemos que se nos llama o se nos instruye en algo de lo que debemos hacer a destiempo porque somos jóvenes espirituales, porque somos niños, porque no entendemos mucho la palabra. Pero ¿sabe qué me decía? Yo llamé a Jeremías siendo un niño y él me preguntó cómo lo voy a hacer y digo, yo acelero mi palabra y la pongo por obra. Cuando tú entiendes que esa muleta tiene tu respuesta, ya en la eternidad Dios la tiene. Dios te quiere cambiar, Dios quiere delastrar tu odres, Dios quiere romperte en mil pedazos. La pregunta es, ¿tú te vas a dejar? ¿Tú te vas a dejar romper o lo vas a seguir haciendo con sostenes y soporte que el Señor no ha enviado? Si dice la palabra cuando Jesús se iba, yo me voy, pero dejaré uno que es más grande que yo, un paracleto, uno que te sostendrá, uno que irá y dará testimonio al Padre. Cuando tú ores, tú orarás en el nombre del Espíritu, porque el Espíritu de Dios da testimonio del Padre. Y él me tengo que ir, decía, me es necesario. Si Jesús se fue y se quitó y dijo, me es necesario que me vaya para dejar con ustedes al Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros sustituimos al Espíritu Santo por muletas? ¿Por qué? Si ya Jesús dejó al Espíritu Santo. Las herramientas para ser formados en el llamado de Dios para tu vida no están fuera del dominio de tu llamado. No se consiguen fuera de tu diseño. Están puestas desde la eternidad. Entonces, nada ni nadie, sea una cosa o persona fuera de tu diseño, podrá llevarte a tu diseño profético, sin importar si son familia y habiten bajo un mismo techo. ¿Usted sabía que nosotros no estamos pegados del ombligo de ninguno de nuestros familiares que viven en el mismo techo? Que todos somos un llamado diferente, un ministerio diferente. Que cuando nosotros como hermanos de la fe servimos de muleta donde Dios no nos ha mandado para otro hermano, estamos siendo piedra de tropiezo. Y dice la palabra, ay de ti que le sirva de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Pequeñito no es José Yerelin, el joven que nos visita hoy por primera vez, que puede ser joven nuevo en la iglesia.
Pequeñito no es el que llegó hace 2 días a la iglesia. Pequeñito es aquel que aún estando ungido, aún estando llamado, aún estando capacitado, un día se ve en esa cueva. Pequeñito es aquel que es pastor, aquel que es profeta, que es evangelista, aquel que se sabe la palabra. Dice la palabra que los fariseos se sabían la Biblia y los demonios se la saben y tiemblan. Pequeñito es aquel que un día tuvo la autoridad de proclamar la palabra de Dios y se vio tan perdido por todas las muletas y los caminos y los atajos que tomó, que es puesto en pausa para que todo lo sucio y todo ese vino viejo y todo ese aceite rancio pueda salir para Dios entronar lo que realmente Él dijo en la eternidad. Porque hemos puesto a Dios en vergüenza, hemos puesto a Dios en pausa, lo hemos puesto a Dios en espera de lo que yo quiera y lo que yo creo que a mí me conviene. Y lo grande de todo esto, que el Espíritu de Dios gime y llora. Y dice Corintios que el amor lo soporta todo y que el amor no deja de ser. Pero cuando Corintio habla de ese amor, no se refiere a que nosotros lo tenemos, lo tiene el Padre. Porque solo un padre con un corazón tan grande como el que nos creó puede no dejar de ser. Y Él está sentado en el trono, en ese trono de ese azul majestuoso que un día en su misericordia me permitió ver. Yo le dije, Señor, muéstrame más, quiero saber más de ti hace unos años. Y hubo una ventana roja que se abrió. Y yo veía, yo como que iba por una fuerza impulsada por el cielo. Y yo pasaba y veía estrellitas, veía como muchos escenarios y el Padre me trae este recuerdo en este momento. Y hubo un momento en que eso me trastornó. Y es que mientras yo voy pasando de una dimensión a otra, me dio un mal olor que mi nariz en el espíritu y en el sueño no podía sostener. Era una podredumbre terrible. Y mi espíritu preguntaba, Padre, ¿por qué huele tan feo? Y me dijo, así están mis hijos. Eso están haciendo con el mundo y eso se están haciendo ellos mismos. Ese es el pecado. Y yo podía seguir en esa visión. Nunca la había compartido en este altar. Y yo tuve una visión en la misma visión donde Él me llevaba y me mostraba un desierto y me mostraba un pueblo caminando con vestimentas antiguas. Y llevó mi espíritu a entender que esos eran los años que el pueblo duró caminando en ese desierto, donde los vestidos fueron aumentados y los calzados se ancharon. El milagro estaba en el desierto y ellos no lo podían ver por la idolatría, por la hechicería, porque ellos estaban distraídos, pero se veían todos caminando por ese desierto y yo podía entender, wow, Dios mío, me estás mostrando épocas y cosas. Y la visión continuó y yo llego a un lugar donde por detrás se veía telas, un azul brillante que mis ojos no podían contener y se veía una majestad sentada de espaldas porque dice la palabra que nadie ha visto a Dios. Pero sabemos que está. Y se veía otro trono a la derecha. Y fue la revelación más impactante que yo he tenido porque tuve la oportunidad de ver cómo sí Jesús subió, cómo sí murió, fue crucificado y está sentado a la derecha del Padre, de que esto no es una oración vacía, de que eso es algo que sucedió, que es un intercesor por nosotros al lado del trono de la gracia. Y cuando yo tuve esa visión de esa belleza y esa majestad, el cerrojo de la ventana roja se cerró y hubo un ruido estruendoso en mis oídos y desperté. Yo quiero decirte que hay más de Dios para ti. Yo quiero decirte que si tú has identificado en esta mañana esas muletas, esos atajos, esas conductas de que no es que así es que a mí las cosas me salen bien. Yo soy así y yo no voy a cambiar.
Dios me hizo así porque dice la palabra que lo hizo todo perfecto. Mentira, mentira. El diseño original fue corrompido desde el Edén. Y hemos querido caminar engañando a nuestras emociones, diciéndole que Dios me hizo perfecta y que con mi desorden y como yo soy, Dios va a terminar la obra. Pues no. Dios te dice hoy que no. Dios te dice hoy que no. Que es necesario que te dejes limpiar en esa cueva. Es necesario que te dejes limpiar. ¿Qué pasa si esa muleta se rompe? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué pasa si las muletas son tus teneres y tus bienes materiales? Esos empleos, ¿cuántas veces nos han despedido de los trabajos? ¿Cuántas veces el supervisor, la ley dice que se puede tomar el derecho unilateral de desahuciarte? Y tú lees el contrato. Yo soy abogada y yo he leído muchos contratos. Y para mí fue muy fuerte leer las cartas de desahucio que tenían mi nombre. Pero hoy Dios me ha enseñado que muchos de esos lugares fueron muletas, que representaron bendición en un momento, de alguna manera específica, sí, porque no estoy hablando de una religión, de que hay situaciones, personas y lugares que no son una bendición en su momento, pero que el corazón se llenó de ego, sí. Sí, porque hubo un momento en que no caminaba la hija de Dios, caminaba la gerente de un banco. Y el banco estaba primero. Y desde que las excusas, aún las que yo no sabía de manera directa que ponía, salían solas. ¿Cuál es la posición de gerencia que tú te has establecido en un lugar o de dirección o de vicepresidencia ejecutiva en tu trabajo, en un negocio, en la cuenta del banco? Porque no hay nada malo en estar próspero. Al contrario, Dios sabe que su obra avanza con las finanzas y Él nos ha llamado a conquistar el monte de la economía. El problema está cuando eso ya es número uno, porque a Job le quitaron todo hasta que dejó de cuestionar a Dios y entendió que era un tema de la actitud de su corazón. ¿Cuánta gente nos hemos quedado en el pasado de los negocios que se perdieron? De la abuela que se murió, de la tía que era como mi mamá. Hay gente aquí que se le han muerto personas sobre las cuales habían pactos y ligaduras de alma muy fuertes. Y tú sientes muchas veces que tu espíritu desfallece. Tú puedes estar bien. Y hay algo que puede más que tú, porque hay alianzas del alma que se fueron con alguien que ya no está en este mundo. Eso es una muleta para ti. El hecho de que no estén físicamente no significa, porque los muertos no hablan, ni se presentan, ni se manifiestan. Pero las ataduras almáticas y lo que pasa en el mundo espiritual es algo que la persona no tiene que estar presente para que tú recibas los embates de una hechicería. Y el Espíritu de verdad va a revelar en esta mañana toda atadura de las tinieblas que hay sobre los hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que sobre todo nombre, Padre. Yo oro en esta hora. Yo te invito a cerrar tus ojos. Yo te invito a cerrar tus ojos. Yo oro en esta hora, Padre, para que toda muleta, toda persona, toda actitud, situación, Padre amado, que tiene a tus hijos, Dios mío, retrasados en esa cueva, en ese lugar que has preparado tú, Dios mío, un lugar de alimento, un lugar de fortalecer el carácter, Padre, pero ha entrado una operación, Dios mío, oscura
a entorpecer lo que tú quieres hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo hablo a los vientos del norte, del sur, del oeste y del este en esta hora, para que las operaciones espirituales de Dios, del Espíritu Santo, vengan soplando, Padre, y removiendo toda muleta de la vida de mis hermanos. Toda muleta, Señor, todo sostén incorrecto, todo pensamiento fuera de lo que es el fundamento de la piedra angular que es Yeshua, Padre. Padre, en esta hora yo oro por esta remoción, Padre. Que en esta hora se puedan sentir los vientos del Espíritu Santo de Dios, soplando y trayendo vida, Padre amado. Y me decía en Isaías 29:13, yo proclamo esta palabra hoy, diciéndote, Dios mío, que esta condición que dice tu palabra en Isaías salga de los hermanos. Y dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Padres, hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Te hemos honrado de boca. Por eso en esta hora yo te pido que tus hijos seamos libertados, Padre amado, porque queremos salir de esta cueva listos, listos para obedecer lo que tú has destinado para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús.